que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Nosotros con Chávez hasta la muerte. Que Venezuela no está sola. En el sur de Europa necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano que borre a tanto canalla. Somos los empobrecidos, los obreros, los del barrio, los que hacen los edificios, pero viven en los ranchos. Hugo Chávez era la democracia. Tenemos que mirar a América Latina y tenemos que aprender de América Latina. Venezuela es una democracia formal. Pero tenía días que no te veía y te oía. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cuándo llegaste, hermano? Pues llegué hace 3 días, presidente, a decirme también a mí mismo que la democracia sigue estando muy presente en Venezuela y que si hay alguno que piensa que su enfermedad significa debilidad, algunos tenemos claro que es todo lo contrario. Creo que en América Latina en los últimos años han pasado cosas muy interesantes. Con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Un mensaje para los españoles que viven aquí en Venezuela y los hijos de españoles. Pues qué envidia me dan. De ahí se volverá a demostrar una vez más al mundo que esta es una de las democracias más consolidadas del mundo. Ni esperanza ni utopía, pues somos el horizonte y de la necesidad. ¿Esto qué es? La prótesis. Esto es la prótesis del disparo que has sufrido y el partido político Podemos está con el gobierno. Ellos establecieron en Venezuela un modelo que lo único que produce y distribuye es miseria, es pobreza. Lo estamos haciendo muy, muy bien. ¿Todo esto os suena? Es idéntico, por el amor de Dios. Podemos es el nombre también de un partido político venezolano. Esto que han llamado revolución en Venezuela, ¿se aplicará en España? No tengo yo que decir qué pasaría, creo que los números hablan por sí solos. Leopoldo está preso por sus palabras, por querer un país mejor, por decirle al régimen de Maduro que es un régimen antidemocrático, ineficiente y corrupto. Bueno, saludos al ciudadano Caque. ¿Es cierto todo lo que se dice de los orígenes de Podemos? ¿Es verdad que en Venezuela ya se han aplicado las políticas que hoy nos proponen ellos para salir de la crisis? ¿Podemos es chavista? ¿Hay democracia en Venezuela? La mejor manera de responder a estas preguntas es investigar en Venezuela. ¿Nos dejarán entrar en Venezuela? Y la pregunta más importante, ¿nos dejarán salir? ¿Hasta qué punto la situación actual de Venezuela es la consecuencia de las políticas que implantaron allí los dirigentes de Podemos? ¿Son los mismos que se intentan implantar aquí? ¿Dónde se gestó Podemos? ¿Cuál es su laboratorio? Llegamos y lo primero que nos impacta es esto. Es 4 de febrero y se celebra el golpe de Estado fallido de Chávez como principio de la revolución. ¿Cómo es posible que se celebre en una democracia un golpe de Estado? Estos petardos son la celebración aquí en Caracas del 4 de febrero. En el año 1992 dio un golpe de Estado Hugo Chávez y en el 2009 Juan Carlos Monedero decía que Hugo Chávez padecía de hiperliderazgo. Ese hiperliderazgo se ha trasladado a Maduro, que también está dibujado por toda la ciudad. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Descubrimos que la ciudad está tomada por numerosas pintadas y paneles en homenaje al comandante Chávez.
Es el típico retrato de un país dominado por un dictador. Es el vivo ejemplo de cómo del populismo se pasa a un caudillismo casi religioso. Muchas gracias. Venimos desde España. Permítame darme un abrazo. Este es Antonio Ledesma, alcalde de Caracas. Es la última entrevista concedida a un medio español antes de ser detenido hace unos días por el ejército. Se le acusa de conspirar para dar un golpe de Estado por el testimonio arrancado bajo tortura a 2 militares venezolanos. La realidad es que ha sido detenido por decir cosas como estas. Y lo que hay es una neodictadura. Neodictadura. Un gobierno que usa las virtudes de la democracia, como lo hace el señor Iglesias, que vaya a hablar en la Puerta del Sol, se echa unos discursos, aprovecha las virtudes de la democracia para llegar y escalar posiciones y después darle un zarpazo a la misma democracia que le permitió llegar al poder. Eso es lo que ha ocurrido aquí en Venezuela. Aquí llegaron al poder con un discurso según el cual iban a mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, que iban a acabar con la pobreza, hoy más pobres que nunca, que iban a acabar con las mafias que controlaban el Poder Judicial. Hoy hay más mafias en el Poder Judicial, que iban a acabar con la corrupción. Este es el gobierno más corrupto desde que llegó Cristóbal Colón en 1498 por la costa de Paria. No ha habido más gobierno más corrupto que este gobierno. El chavista. Que el petróleo se lo roban, lo despilfarran y lo regalan. El mismo Juan Carlos Monedero, no sé si le suena. Sí, claro que sí. Lo conocemos como asesor del chavismo en Venezuela. Es uno de los pontífices que ha venido a realzar la teoría del socialismo del siglo XXI. ¿Cuál es el lugar del Estado en una construcción socialista en el siglo XXI? Tiene que ser un Estado experimental. ¿Es verdad que le llamaban aquí el gurú? El gurú junto con Giordani. Y después de todos esos consejos de estos gurúes, lo que tenemos en Venezuela es el país con mayor decrecimiento económico de América Latina, es el país con la inflación más alta del mundo, es el país que pone a los ciudadanos a hacer cola para comprar alimentos, las tasas más altas de inseguridad, el verdadero desastre. Ojalá que los españoles no compren esa rifa, porque caería España en manos del maleficio del populismo, del maleficio de la demagogia, y que los españoles sepan muy bien valorar lo que tienen, la democracia que tienen. ¡Viva Fidel! Fidel, que tiene Fidel, que los imperialistas no pueden con él. Fidel, Fidel, que tiene Fidel. Antes de que en España descubriéramos el fenómeno Podemos, este partido se formó en Venezuela en el año 2002 de una escisión. El MAS, el Movimiento Socialismo y el denominado Por la Democracia Social, con su acrónimo Podemos. Ahí está lo que pasó en Grecia, ahí está lo que va a pasar en España más temprano que tarde. Eso es el chavismo que anda dando la vuelta al mundo entero. Están reproduciendo en España lo que ya ellos inventaron, diseñaron y aplicaron en Venezuela. O sea que no es distinto. No solamente no es distinto, es que es idéntico, por el amor de Dios. Es que hasta el nombre de la franquicia política que están utilizando en Venezuela, quizá algunos españoles no lo sepan, pero en Venezuela se creó, así como el partido MAS, Movimiento al Socialismo, de Evo Morales, es la copia del nombre de un partido político venezolano. Podemos es el nombre también de un partido político venezolano, una escisión precisamente del movimiento al socialismo. Justicia, libertad, conquistar el mundo, y estamos en Venezuela, en Caracas. El mensaje es: juntos podemos. ¿Qué tiene que ver Podemos con el Podemos de España? ¿Lo conocen? No, la verdad que ¿conocen a Monedero? Bueno, ¿A Monedero les suena? Sí, ese parece que eso lo sacaron por el mismo partido de aquí de Podemos y están echando para adelante ayer el dirigente que tiene el pelo medio largo, no me acuerdo cómo se llama. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. El compañero Monedero también de España aquí.
Podemos surgió aquí, es lo que quería saber. Sí, surgió aquí, exactamente. Podemos es chavista, sí, es chavista. Es chavista. ¿El chavismo sería bueno para España? Yo no creo. ¿Usted cree o no cree? Las cosas no... Miremos de lo que está sucediendo aquí, cómo estamos aquí. Aquí también, para todo es una cola, aquí no se ve, no hay comida, aquí no hay nada, aquí no se ve nada. Caprichito, caprichito. Burguesito, burguesito. Aquí está Madurito, Madurito. El indiecito, indiecito. Enrique Capriles es el actual gobernador del estado de Miranda. Fue el principal líder de la oposición. Su gran momento lo tuvo en las elecciones en las que obtuvo un empate técnico contra Chávez, según el oficialismo bolivariano. Él no asumió el resultado y pidió la movilización ciudadana en un primer momento, hasta que para evitar un derramamiento de sangre en una guerra civil, dio marcha atrás. Yo creo que que esto que han llamado revolución en Venezuela se aplicará en España, no tengo yo que decir qué pasaría. Creo que los números hablan por sí solos. La inflación más alta del mundo, las reservas petroleras más importantes del planeta y no hay ni jabón para bañarse, no hay artículos de primera necesidad, no hay medicina para curar muchas de las enfermedades que diariamente hay que atender. Bueno, yo digo que es esto se acabó la bonanza petrolera como tal, la despilfarraron, han acabado prácticamente con todo, y bueno, lo que ha ocurrido acá probablemente ocurriría en España. El populismo de repente es sobre la base de, es generar una relación de dependencia del Estado, que es el Estado el que tiene a todo el mundo, digamos, que todo el mundo depende del Estado. Entonces sobre la base de ese modelo usted controla a la gente, usted no le da las herramientas a la gente para que la gente pueda salir de la pobreza. Yo lo que sí le digo a los españoles, que si alguien en España, llámese como se llame, les coloca como ejemplo de algo positivo o un modelo a imitar en su país, el modelo que fracasó en nuestra Venezuela, no le vote, sin duda alguna. Eso le están pidiendo que usted apoye lo que al final va a ser el desastre. Hay cosas que suenan muy bien, pero cuando usted las va a ejecutar en la práctica, hay algunos que se dicen izquierdistas, bueno, que van a generar dele un poquitico de poder para que usted vea, cuando tienen un poquitico de poder y dinero, se les olvida todo lo que prometieron. El testigo de Enrique Capriles, como principal líder de la oposición venezolana, lo tomó Leopoldo López, coordinador nacional del Partido Voluntad Popular. Hablamos con Lilian Tintori, su esposa y activista venezolana por los derechos humanos. Con él no podemos hablar. Lleva un año encarcelado por el gobierno de Nicolás Maduro, que le acusa de incitar y liderar las manifestaciones de 2014. Si pudiera hacernos una valoración, algún comentario sobre el juicio que se le sigue a Leopoldo López el día de hoy. Él es responsable de crímenes y tiene que pagar ante la justicia. Y va a pagar ante la justicia. Tiene que pagar y va a pagar. Eso es lo que yo puedo opinar sobre este señor, que bastante ha retado al Estado venezolano, a la democracia, a la Constitución. Mira, digamos que esta es la única foto foto que ha salido de él en el año de prisión. En un año de prisión, este es Leopoldo. Esa es su celda. Tiene un mapa de Venezuela adentro, tiene fotos de su familia, ha pinta las paredes de la celda. Lo primero, Lilian, ¿cómo está Leopoldo? Leopoldo está fuerte, o sea, a pesar de que hemos pasado un año muy duro, muy difícil, que le han violado sus derechos, que le han quitado la visita, que le han hecho requisas, que lo amenazan, que lo tratan de torturar psicológicamente, que hemos vivido momentos muy duros. Explícales a los madrileños que no sepan por qué está Leopoldo López en la cárcel, Lilian. Leopoldo está preso por sus palabras. Lo decimos clarito a Nicolás Maduro, no nos vamos a guardar nada. No vamos a dejar de decir lo que hay que decir. Este es un gobierno corrupto, responsable de lo que está ocurriendo. Si los dólares se perdieron es porque ustedes hicieron que se perdieran. Por querer un país mejor. Por decirle
al régimen de Maduro, que es un régimen antidemocrático, ineficiente y corrupto. Lo dijo hace un año. Una manifestación el 12 de febrero, que es el Día de los Estudiantes. Él acompaña a los estudiantes. Y le acusan a él de los disturbios posteriores, ¿no? Y de las consecuencias de esos disturbios. Sí, es para explicárselo al espectador. Sí, pero es una olla que le montaron, una trampa que le montaron a Leopoldo el día antes de esa manifestación en cadena nacional en Venezuela. Maduro sacó una cadena que arrancaba con la voz de Leopoldo y por años lo han atacado, han dicho que es fascista, que es violento, que es agresivo, y Leopoldo es lo contrario. Pablo Iglesias ha venido para acá y yo precisamente le he pedido a él directamente que se pronuncie y que pida la libertad de Leopoldo López y que se pronuncie por los presos políticos, por la violación de derechos humanos que él tanto defiende y no lo ha hecho después de un año. A mí me llamó la atención mucho una entrevista que le hicieron a Pablo Iglesias en BTV, donde él dice que él envidia a los españoles que viven en Venezuela y que qué lástima a los españoles que viven en España. Y eso me llamó mucho la atención porque yo les quiero recordar que Juan Manuel Carrasco, un estudiante, mitad español, mitad venezolano, fue violado el año pasado con un fusil por el ano. Entonces yo le pregunto a Pablo Iglesias, ¿él conoce realmente lo que está pasando en Venezuela? ¿Él conoce realmente cómo violan los derechos, no solamente a Juan Manuel Carrasco, sino a millones de víctimas que están hoy esperando justicia y no la tenemos? Aquí tenemos a Leopoldo muy presente en la casa con nosotros, recordándonos que el que se cansa pierde, así que aquí nadie se cansa. No. Él puede con el ánimo, incluso desde la cárcel, os da más ánimo a vosotros. Sí, nos da mucha fuerza. Mira, aquí tenemos, yo he guardado todo lo que ha pasado. La familia para recordar las ruedas de prensa con los abogados. Esto fue cuando cumplió un mes preso en todo este proceso. Aquí estamos todos los líderes, los compañeros de Leopoldo de la Unidad, protestas que se seguían haciendo pidiendo la liberación. Bueno, esto fue el día del cumpleaños de Leopoldo, cumplió 43, le llevé una torta y no me dejaron pasar. No me dejaron ni siquiera entregarle la torta. Esto es un acto de la Unidad con Chubo Torrealba. Chubo me ha dado mucho apoyo. ¿Cómo un partido que llega democráticamente al poder se convierte en una dictadura? Hablamos con líderes de la oposición que nos cuentan el plan: ganar las urnas mediante promesas imposibles. Una vez en el poder, reformar la Constitución a su medida, controlar los medios de comunicación y acabar con la oposición. Es cierto que hay muchos venezolanos disgustados con españoles que han hecho un proceso que vosotros llamáis de injerencia política, que ahora hace recoger esos frutos. Fíjate, en mi país en este momento, Maduro por fin logró su sueño, ¿no? Su objetivo, que es ser un hombre de consenso. Lo ha logrado porque a Maduro hoy todo el mundo lo detesta. Venezuela, que es la economía con más recursos de América Latina, un país que llegó a manejar $800.000 millones en apenas 12 años, en la bonanza petrolera más alta y más larga que hayamos tenido. Es decir, el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro manejaron más dinero que todos los gobiernos juntos, desde la llegada de Cristóbal Colón hasta la llegada de Juan Carlos Monedero. ¿Qué dicen? La casta. La casta. Sinvergüenzas, casta. Y ella, esa casta de privilegio. ¡Casta! ¡Casta! Pero es exactamente el mismo truco populista de dividir al país en dos mitades, de tal manera que no haya necesidad de pensar, porque ese es el otro tema. El liderazgo totalitario necesita que tú no pienses. Y para que no pienses, nada mejor que dividir al país en dos bloques para que no haya intercambio de ideas. La película me resulta igual. Cualquier similitud es sencillamente inevitable. Llegaron al poder por la vía democrática después de haberlo intentado por la vía violenta, pero llegaron al poder por la vía democrática y una vez en el poder se dedicaron a desmontar la democracia, ¿no? Que es la otra cosa grave. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? Bueno, porque es el miedo que tenemos. Bueno, lo hicieron a través de una cosa llamada proceso constituyente. ¿Qué es lo que proponemos nosotros hacer? Un proceso constituyente que devuelva la palabra a la ciudadanía. ¡Ostras! Ajá. De lo que estamos hablando aquí. ¿Te suena? Cambio de constitución. Qué casualidad tan grande. Y a usted como representante del pueblo venezolano, la pregunta es directa. ¿En Venezuela hay democracia? No. Venezuela es un país donde lo que se consagra como democracia, que es la ley, su cumplimiento y la sanción por su incumplimiento, no se da. Y se debe a que no existe la independencia de los poderes. Hugo Chávez era la
la democracia. Lo que me dice usted es muy grave, que una diputada me diga que en Venezuela no hay democracia. No se vive como tal, está plasmada dentro de nuestra Constitución, realmente es así, pero nosotros lo vivimos a diario, realmente tenemos una ley, pero la ley no se cumple. ¿Hay democracia en Venezuela? En Venezuela hay un sistema, es un régimen, a mi juicio, que ha utilizado el ejercicio democrático del voto, de las elecciones, para sostener esta falsa democracia que evidentemente internacionalmente nos hace ver. Si Venezuela no es una democracia, ¿por qué constantemente ganan las elecciones? ¿Dónde está el fallo? ¿En el recuento? ¿En la votación electrónica? ¿Dónde está el fallo que hace que siempre ganen los mismos? Bueno, porque los procedimientos son irregulares y viciados. El gran problema que tiene esta democracia en Venezuela es que tiene un secuestro absoluto de las instituciones fundamentales. ¿Va a ir a España esto? Bueno, como venezolana me preocupa muchísimo porque los resultados y lo que estamos viviendo los venezolanos como consecuencia de este sistema y de este régimen no es nada alentador para nadie y no se lo deseamos a nadie. No hay desarrollo, nuestra economía está en picada, los niveles de pobreza, de inseguridad, de corrupción, de manera que es un sistema más comunista y que nada ha garantizado la supervivencia y mucho menos el desarrollo que tanto le prometieron a los venezolanos. La falta de libertad de expresión y la represión en las calles evidencian que la democracia en Venezuela deja mucho que desear. Acudimos a una manifestación en la que los más valientes piden el final del chavismo. Son valientes porque manifestarse en Venezuela te puede costar un balazo, te puede costar la vida. Cuando protestáis los jóvenes, el gobierno os acusa a vosotros, ¿no? Dice que sois fascistas. Que nos paga el imperio, que somos antirrevolucionarios, pero al final la gente sabe que la juventud está en la calle por el legítimo derecho a vivir mejor. Ajá. La gente se ha dado cuenta que parte importante del activismo tiene que ser el protestar y el exigir nuestros derechos. De hecho, estamos en una protesta. Sí, estamos llegando a lo que es la avenida Bolívar de Valencia. Hola, ¿tú eres? José Miguel Arias. Hace ya... voy para un año que me dieron un tiro aquí en la avenida Cedeño cuando mataron a Génesis Carmona. ¿Te dispararon? Sí, señor. ¿Esto qué es? La prótesis. Esto es la prótesis del disparo que has sufrido por salir a protestar y exigir tus derechos aquí en Venezuela. Por una protesta pacífica. La estudiante y reina de la belleza venezolana Génesis Carmona murió en la ciudad de Valencia, centro de Venezuela, tras ser herida de bala este martes en una protesta en el marco de las marchas contra el gobierno, según han confirmado los médicos que la atendieron. Se te va el día en buscar trabajo, en buscar dinero, en resolver el trabajo, y resulta que no te das cuenta que tienes que también exigir tus derechos, que eso también te toma un tiempo. Las dos aristas o las dos principales banderas del gobierno han sido polarizarnos, o sea, dividirnos, tenernos miedos entre nosotros, inclusive los venezolanos, los que viven de un lado, los que están a favor del gobierno y los que no lo estamos. A nosotros nos dieron muchas veces, no creas que eso va a pasar, eso no es así. Pues yo les digo como venezolana, sí pasa. Sean conscientes y tomen las decisiones correctas. Pues qué envidia me dan, porque la verdad es que en estos momentos, tal y como está la situación en Europa, es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa. Tengo familia en España, yo hablo con ellos a cada rato, sí. Y todo el mundo cree que no le va a pasar. O sea, aquí lo pensamos. Cuando ¿no? En España... Te pintan pajaritos, yo lo he visto que hablando. Sí, que lo han renta básica. Te lo van a pintar. No haya corrupción. No, todo lo que te digan es lo que tú quieres oír. Ajá. Todo lo que te dicen es lo que uno quiere. Es lo que aplicaron aquí, ¿no? Sí, es lo que tú quieres oír y se lo siguen diciendo todo el mundo. Chávez era un hipnotizador de masas. ¿Y a usted le recuerda a los que nos lo prometen en España como es igual. ¿Lo conoce? Es idéntico. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac.
Nuestro pueblo hay que empoderarlo. Empoderar a mi pueblo, lo fundamental es empoderar a la gente. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, idéntico a lo que hizo Chávez. O sea, tú buscas videos de cuando Chávez lanzó y compáralo con lo que hizo Iglesias. Yo voté por Chávez la primera vez, al igual que mucha gente que caímos en eso. Y me arrepiento toda la vida de haber votado una sola vez por el tipo, fue suficiente. ¿Es cierto que aquí dicen ustedes eso de éramos felices? Y no lo sabíamos. Sí lo sabíamos. Sí lo sabíamos. Lo que pasa es que uno no aprecia lo que tiene hasta que lo pierde. No solo en la calle, también los medios de comunicación han sufrido la represión del régimen bolivariano. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, decenas de medios de comunicación han cerrado o han sido silenciados. La decisión de sacar a ese canal fascista fuera de las cableras. Es clave que la gente entienda que la comunicación es un derecho. Y si la comunicación es un derecho, no es susceptible de ser mercantilizado, de ser privatizado. ¿Cómo está la libertad de expresión aquí en Venezuela? La libertad de expresión existe condicionada, por lo tanto no hay libertad. En Venezuela ha habido mecanismos directos de control de la libertad de expresión, como el cierre de canales o el cierre de radioemisoras, o y la última modalidad es comprar subrepticiamente medios de comunicación, los importantes medios de comunicación. Estamos viendo el capital que sale de aquí a España a través de asesorías de Juan Carlos Monedero, de Pablo Iglesias. Ha habido una cierta alianza entre el gobierno venezolano con algunos grupos españoles interesados en la instauración de algo parecido de lo que estamos viviendo acá, allá. Nosotros estamos viviendo ahora como Juan Carlos Monedero es acusado y él dice, cuando lleguemos al poder algunos medios de comunicación pagarán. Nos da mensajes a través de Twitter de ese cambio. Una vez llegó al poder Hugo Chávez, me imagino que antes de llegar al poder, él querría los medios de comunicación y querría que hubiera un amplio abanico. Basta con ver unas declaraciones que dio Chávez en Univisión, que están en YouTube. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. Eso es un guión. Es el guión que nosotros vimos en Venezuela, es un guión que nosotros vimos en Bolivia, es la misma, es un ritornelo para nosotros. Eso es lo que está pasando en España. Las cosas en la política no pueden hacerse por odio, no pueden hacerse por venganza. Tienen que ir más allá, pensar, estamos mal y podemos mejorar, pero no podemos tirarlo todo por la borda. No es fácil trabajar en Venezuela para un periodista. Lo hemos comprobado en nuestras carnes. La policía prohíbe a nuestro cámara venezolano grabar lo que no interesa que se vea. Te veo, tiene una cámara ahí. No, chicos, estoy guardando mi teléfono, pase derecho. Te estoy observando allá que tienes una cámara y estás grabando. Papá, en las colas. ¿Qué ha pasado? Porque he visto cómo te trataban, o sea, te querían quitar la cámara. Sí. Y esto es lo que no quiere reflejar el gobierno. Ya es costumbre que a los periodistas se les agreda de una u otra manera, bien sea a través de situaciones como la que acaban de observar, o situaciones mucho más graves. Los tildan de periodistas contrarrevolucionarios. Quiero presentaros a Gregorio, que es compañero cámara. Bienvenido a Ciudadano, en Telemadrid. Y vosotros grababais el radar de los barrios, sí, que esto era algo muy transgresor, porque mostrabais la realidad de la escasez en Venezuela. Claro, bueno, al principio de los tiempos era problemático, por lo menos entrar a un sector popular, porque, claro, la polarización era más fuerte que ahora, ¿verdad? Entonces nos dificultaba mucho el trabajo de llegar a un barrio, hacer nuestro trabajo. En primer lugar, porque nosotros pertenecíamos o nuestro programa salía por la señal de Globovisión, que nosotros le dábamos el micrófono a todo aquel que quisiera decir algo, ¿verdad? De una denuncia que tuviera que hacer, de alguna inquietud que tuviese. ¿Por qué dejasteis de denunciar este tema, la escasez en Venezuela? Cuestiones políticas.
¿Qué es esto? Explícame esto. No. Bueno, recuerda que el gobierno nacional, el gobierno que está instaurado en Venezuela, no le gusta que le digan la verdad, no le gusta que se le revele la problemática que hay en el país, y nosotros éramos eso. Es que me dicen a mí que Venezuela es una democracia, No y lo por es. eso me he venido a Venezuela. ¿Lo es o no lo es? No lo es, no lo es. ¿Por qué? Porque aquí se viola la Constitución, aquí hay impunidad para que el gobierno, la gente del gobierno, los uniformados, violen la Constitución. Cada vez que le dé la gana a su ¿Tú puedes a su ejercer beneficio. tu libertad de prensa? No puedo ejercer, no lo puedo ejercer y si lo hago con muchísimo riesgo. Yo he sido agredido por tomar fotografías, amenazado por tomar fotografías. Tú cuando ves los mensajes que nos llegan a los españoles en una época de crisis, de partidos políticos en los que hay mucha corrupción, ¿ves un paralelismo? Total. Me da... Ahora España va otra vez para atrás. Bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo lo lamento por ustedes, lo lamento muchísimo, pero ustedes se lo quieren, ustedes lo buscan. Las expropiaciones son también marcas de la casa del régimen bolivariano. La intervención masiva del Estado en la empresa privada paraliza el mercado hasta puntos inimaginables. Vean. ¿Qué pasa cuando los partidos políticos como Podemos programan aquello de nacionalizar, ¿no? Exprópiese. ¿Os acordáis lo que decía Hugo Chávez? ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Decir exprópiese es decir democracia. Os vamos a enseñar un concesionario de coches. Empresa privada, nacionalizada. Es brutal. Como veis, la carencia no es de una marca exclusiva de Chevrolet o Ford. Ahora estamos en Toyota, concesionario en el que no hay ni un coche. Tenemos ahí una chica que vende nada. En Venezuela hoy en día nadie se puede comprar un coche. Oiga, ¿usted trabaja ahí? Es que estoy viendo que no hay coches en el concesionario. No hay porque la planta no ha empezado todavía. Ah. La planta no está funcionando ahorita. Van a empezar ahorita en el último mes. Es que he ido a otros concesionarios y no hay. No hay que ninguno. No, porque la planta todavía no ha empezado a trabajar. Ajá, no digo en esta, digo en otras. No, todas están iguales. Todas. Pero ¿cómo puede ser que Cherokee, Jeep, Toyota, Ford... Todas están iguales. ¿Y por qué están así? ¿Por qué no hay coches? No, todavía no han empezado a producir todavía. ¿Está cerrado? Es que... El lunes a las 7 de la mañana abren. O sea que hoy está cerrado. Pero es que quiero comprarme un coche, no hay. ¿Y entonces está usted vigilando el qué? ¿Qué vigila? Pero que no le van a robar ningún coche. Ajá. ¿Y él me puede ayudar? Ah. No, que digo que vigilan. Que no hay coches, ¿no? El Estado controlador del chavismo, asesorado por los españoles Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, provocan que al final las empresas privadas como este concesionario estén así en el 2015 en Venezuela. ¿Podemos ser Venezuela? Acudimos al Centro Miranda, donde Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias estuvieron asesorando al gobierno de Chávez. Por este trabajo recibieron ingentes cantidades de dinero cuyo destino final está en duda. Se especula con que pudo servir para financiar desde Venezuela las actividades de Podemos. El Centro Miranda es un centro gubernamental con altos niveles de seguridad donde no puede entrar cualquiera. Estáis viendo Residencias Anauco.
que es donde se alojaban los asesores, los estudiosos y los profesores universitarios de la Complutense, que durante más de 10 años han cobrado más de 3,7 millones de euros por asesorar al gobierno chavista. La residencia Sanauco, donde finalmente en el 2006 se construye el Centro Internacional Miranda, que es donde alojan a estos asesores del chavismo, a Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias y compañía, aquí en Venezuela. Ese compromiso del presidente Chávez con la falta de conciencia y con la necesidad de generar conciencia nació el Centro Internacional Miranda. Entrar en la residencia Sanauco es muy complicado. Nos dicen desde los medios de comunicación de aquí de Venezuela que no puedes entrar a no ser que seas un medio prochavista o cubano. Hemos ido al edificio, a las residencias Anauco, no sé si lo he pronunciado bien. Anauco, y es cierto que ahí no podemos entrar, a no ser que seamos españoles asesores de la política chavista, pero vosotros como medios de comunicación tampoco. En Venezuela hay una extraordinaria limitación a la información pública. Sistemáticamente nuestros estudiantes de la Universidad Católica son rechazados solamente por ser de la Católica, ni siquiera nos dejan entrar a ninguna institución pública a buscar información. Todo esto que está ocurriendo acá está ocurriendo porque llegaron unos personajes a mi país a intervenir en política venezolana en plan de asesores, contratados, cobrando por ello, por lo que sea, pero su aporte supuestamente como ideólogos de alquiler terminó en la confección de un conjunto de recetas que al ser aplicadas lograron que la economía con más recursos de América Latina, como es la economía venezolana, terminara compitiendo por el último puesto en la región con un país como Haití. Entonces, ciertamente no podemos agradecerle eso ni al señor Monedero, ni a todos los demás que participaron en el llamado Centro Internacional Miranda, una suerte de legión extranjera de intelectuales que fueron a dotar de discurso político y de programa a un grupo de sujetos que no lo tenían. Ellos establecieron en Venezuela un modelo que lo único que produce y distribuye es miseria, es pobreza. Volverá a demostrar una vez más al mundo que esta es una de las democracias más consolidadas del mundo. Estoy en la plaza de Simón Bolívar aquí en Chacao y mirad lo que me he encontrado. El semanario El Sexto Poder publica El Chávez de España. Pablo Iglesias, lo dicen en Venezuela. Estoy leyendo El Sexto Poder, que es un semanario del 6 al 13 de febrero, como podéis ver, del 2015, y se identifica a Pablo Iglesias con el Chávez de España. ¿Esto sería bueno para España? Si es parecido a lo que trajo Venezuela, la otra es pobreza y destrucción de la ciudadanía en España. ¿Destrucción de la ciudadanía? Escasez, colas, inseguridad, corrupción. Escasez, colas, asesinatos. Lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Dicen que fue una manifestación al más puro estilo chavista. El chavismo se basó con un liderazgo carismático y sin contenido real. Ellos querían el poder por el poder mismo y punto. Prometían una revolución que no era revolución, sino era más de lo mismo. Él habla del proceso constituyente, del cambio de constitución y de la casta. Lo mismo que hizo Chávez cuando llegó al poder en el 99. Prometió una constituyente para renovar los poderes, ¿sí?, para él hacer un cambio institucional que necesitaba el país, y lo único que trajo fue más poder para el Ejecutivo y menos poder para la gente. Centralización pura. Alejandro, tú cuando ves... Esto es una revista de aquí, no me lo he inventado yo, esto es El Sexto Poder, y no es que digamos en España que es el Chávez de España, Pablo Iglesias. Tú cuando ves esto, ¿qué piensas? Destrucción total en Europa y más que todo en España. Se sabe que hay un financiamiento que salió de Venezuela hacia España para financiar la campaña de este señor. Si va a aplicar el chavismo dentro de España, va a ser un desastre. Estamos caminando en la dirección adecuada. Si llega a ganar, que creo que es lo que se dice que va a ganar Pablo Iglesias, van a fracasar desde el primer día. Pablo Iglesias haría lo que fuera porque no se publicaran portadas como las que acabamos de ver. Su pasado le resta votos
y trata de desvincularse de Venezuela. Soy revolucionario 100%, le di todo el apoyo a mi presidente Chávez en aquel momento cuando estaba vivo y todavía sigo en la lucha porque él dio el primer paso. Chávez se ha hecho invencible y eso desespera. Para mí fue un hombre demasiado brillante, aparte que fue de Simón Bolívar, él fue el sucesor de ese gran hombre. Chavista, sí, señor, ferviente. Y él, ese hombre, como que dice, enviado por Dios. No me digas, enviado por Dios. Sí, señor. No, que dio la vida, dio su vida, y él murió dando la vida por este pueblo, y no nada más de este pueblo venezolano, sino al pueblo a nivel latinoamericano y del Caribe, del mundo. Ustedes llegaron conociendo que él hizo un gran recorrido mundial en el pro de los desamparados, o sea, que lo que somos de bajos recursos, y él luchando que todos seamos iguales. Chávez no se ha muerto, Chávez está en nuestro corazón. ¡Que viva Chávez! Tú que eres un chavista ferviente, cuando ves a los españoles que han venido aquí a asesorar, oye, Monedero, que renuncian ahora, dicen, no, yo no quiero saber nada. ¿No te enfada un poco? Es triste que ellos sean así, si ellos conocieron quién fue ese gran hombre Chávez. Oye, ellos deberían también, yo no sé cuál es la parte de allá de España también, me imagino que también tiene algunas problemáticas como está sucediendo aquí en Venezuela. Para vosotros, que Juan Carlos Monedero diga que en España no va a implantar el chavismo al que ha asesorado es una traición. Sí, es una traición, eso es una traición que se le hace a la patria, como que dice. Desde allá nos vigila, desde allá nos trae su ardimiento aquí, desde allá nos trae sus cantos. Son las 12 del mediodía y a las 12 del mediodía nos ponen el himno nacional interpretado por Hugo Chávez. Y a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana también nos lo ponen. Y a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde. Y a las 12 de la noche. Y a las 12 de la noche. Como para no sabérselo. Un sublime aliento al pueblo infundió, ¡vamos! ¡Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó! La ley de este bando, la virtud y honor. ¡Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó! Mire, aquí dicen, no hay papel toalé, no hay carne, no hay pollo, no hay azúcar, no hay café, pero hay patria. ¿Tú quieres una patria así? Triste, con miedo, que te maten en la calle. Eso no es patria. Eso no es patria. Y no hay democracia y no hay derechos humanos. Yo no creo en Pablo Iglesias. Bueno. Hemos visto cómo Podemos nació en Venezuela, asesoró al régimen y se inspiró aquí para importar a España su proyecto de partido. También hemos visto las consecuencias políticas que se derivan de ese modelo. La semana que viene les mostraremos las consecuencias sociales, cómo viven realmente los ciudadanos de Venezuela. Que no se dejen engañar, que vean lo que está pasando en Venezuela. Nos están matando, nosotros éramos libres. Somos el 4 afinado, el chinchorro y el casabe, el café recién colado y la arepa en el budare. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. El chavismo no era el pueblo y los de abajo y los de la casta y venían unos políticos a ayudar al pueblo y todo para el pueblo. Señor Jesús. Pura mentira. Intelectuales. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Aquí en Venezuela decíais, no somos Cuba, ¿no? Exactamente. Y en España dicen, no somos Venezuela. No somos Venezuela. Los que juntos son los mares, el aguacero y los ríos, los que somos el gentío restiao con el comando. Nos gustaría que viviera en otro país ahorita. Nosotros con Chávez somos el pueblo en guerrilla que con Bobe se alzó y que después con Bolívar. Culpa del presidente. ¿Qué más puede hacer? Que no sabe administrar este país. Yo siempre he dicho que este régimen que dice querer a los pobres, digo sí, los quiere bien pobres. Nos quiere pobres y dependientes del Estado. Es realmente aterrador cómo se repite paso a paso
esta receta en varios países. No solamente en Venezuela, vemos también en otros países de América Latina. No te dejes, español, abre los ojos, no dejes que la ley, la política de Chávez y de Maduro lleguen a España. Abre los ojos, que Podemos es un chavismo y un madurismo seguro. No te dejes engañar, te lo dice una venezolana con propiedad. ¿Cómo afectan las políticas del régimen bolivariano a los ciudadanos? ¿Cuáles son las consecuencias en el día a día de los venezolanos que apostaron por las promesas utópicas de Chávez? Os presentamos a Mami. Es una dirigente vecinal que se lamenta de que los 800.000 millones de dólares ingresados por la venta del petróleo no repercutan directamente en el pueblo. Mi nombre es Gisela, pero me dicen Mami, todos me dicen Mami. ¿Cómo está, Carlito? Bien, Ay, qué bueno, bienvenido. Te voy a llamar Mami, me gusta más. más. Sí, verá que Mira, sí. Mami, bueno, Kaki está aquí desde España, vino a ver cuál es la realidad de Venezuela y cuál es la realidad que estamos viviendo, si estamos contentos, si estamos felices. Ahora mismo estaba ocupado, estoy recogiendo el agua. Acá, porque acá solamente viene agua nada más los martes y los viernes a veces. ¿2 días a la semana? 2 días a la semana, entonces ya se va a ir, el agua viene muy temprano, entonces hay que recoger el agua llenando los tanques, subiendo, y de todas formas mira la calidad del agua. Cuando ya asienta el agua, ve la calidad del agua, mala calidad. Acá se puede apreciar mejor cómo llega el color del agua. Ajá. Ve cómo llega el color del agua, ¿ve? Al asentar, produce ese sedimento que ves allí, ese asiento que se ve color marrón. Entonces, no se puede lavar, no se puede cocinar. Ni se puede cocinar, no se puede beber, no es apta para el consumo. No es apta para el consumo. No es apta para el consumo. ¿Sospechas que el agua que llega es el mismo agua que se tira de la cadena? Está comprobado, y hemos comprobado con estudios, con pruebas del mismo gobierno, de gente que nos pasa las pruebas, que el agua que uno baja por la poceta y de lavar, fregar todo, es la misma agua que sale por el grifo. Anteriormente tú podías ir a cualquier supermercado, a cualquiera, al más humilde, y conseguías cualquier cantidad de productos. ¿No había colas? No había cola, y habían diferentes marcas. Había la demanda, la oferta y la libre competencia. Ahora uno tiene que comprar lo que consiga. Lo que consiga. Cuando se consigue. Y la gente se va y hace hasta 2 días de cola para conseguir un producto. Y eso te cuesta hasta ir preso, golpes, es humillante. ¿Usted cree que hay democracia? Aquí no hay democracia, aquí hay un régimen dictatorial. Hugo Chávez era la democracia de los de abajo. Cuando ve España, los mensajes que nos llegan, los nuevos partidos políticos que quieren cambiar, crear un nuevo proceso constituyente, cambiar la Constitución y que el pueblo se empodere. Yo lo que quiero ser es como Chávez, empoderar a mi pueblo. Mira, eso lo vivimos aquí cuando llegó Chávez. Todo eso fue lo que ofrecieron, lo mismo que le están ofreciendo a España a través del partido Podemos. Ya sabemos quién es este señor Pablo y el otro, el monedero. Esto es más de lo mismo. Estos son de la misma cúpula de Chávez madurista. Es lo mismo. Tenemos conocimiento de que Venezuela gastó miles de dólares financiando a esos partidos y a esa gente allá en España. Para que hagan lo mismo, para que caigan en lo mismo que cantamos nosotros los venezolanos. Que no se dejen engañar, que vean lo que está pasando en Venezuela. Nos están matando, nosotros éramos libres, éramos felices y no lo sabíamos. Teníamos seguridad, podíamos comer lo que nos daba la gana. El sueldo que ganábamos nos alcanzaba para comer, para educación, para recreación. Y todo eso lo acabó el gobierno, porque el gobierno lo que quiere es que nosotros sigamos siendo pobres. Mientras más pobres, seamos más serviles al gobierno. No te dejes, español, abre los ojos. No dejes que la ley, la política de Chávez y de Maduro lleguen a España. Abre los ojos, que Podemos es un chavismo y un madurismo seguro. No te dejes engañar, te lo dice una venezolana con propiedad.
La pobreza y la realidad se topa de bruces con el paraíso que prometía Hugo Chávez. Vean. Electrodomésticos, las neveras, las cocinas como tú la quieras, chiquitica, grandota, de piquito, sin piquito, de gas, del otro, de la otra, bien barata y de las mejores del mundo. Miren las neverotas, tremenda nevera, compadre. Y bien barata. ¿Cómo vendemos esa nevera, Osorio? Rápido, párate en la nevera ahí. 700. Mira, ajá, ¿en cuánto venden una nevera de esa por ahí? 3.500. Dime tú, mujeres, ustedes las mujeres que saben más que los hombres. Ahí está una, 3.500 que compramos. Dime. 3.500. 3.500 y hasta más, comadre. Hasta más. Ponme ahí la cocina, la tremenda cocina bolivariana. Cocina bolivariana para el pueblo, mira. Les vamos a mostrar la auténtica cocina bolivariana. Así vive realmente el pueblo. Puedes pasar acá para que veas las condiciones infrahumanas en que ellos viven. Ellos han dicho que hacen miles de casas todos los años. Bueno, aquí está. Y la verdad es que muchísima gente vive en estas condiciones aquí en Venezuela. Entonces, para nosotros es realmente indignante ver que el dinero de los venezolanos se ha perdido en politiquería y no en echar para adelante a la Y es más, hay inversiones en otros países, han hecho hospitales, casas, escuelas, carreteras. En Haití hicieron una carretera. Han pagado asesores. Sí, por ejemplo, como en España. Como a Monedero. Ajá, y a Pablo, que invirtieron un dineral allí, y aquí el financiando políticas porque quieren implantar la política comunista en esos países. Allá ellos sí se dejan porque esta es la realidad. La gente de Podemos, la gente de España tiene que cuidarse porque esto es lo que viene. Esto fue crónica de una muerte anunciada, esto fue anunciada hace tiempo. Y así mismo le va a pasar a los españoles si no se ponen las pilas. Otra de las dramáticas consecuencias del régimen de Chávez son las interminables colas que sufren cada día los venezolanos. ¿Por qué el país está desabastecido y en una situación de precariedad absoluta? ¿Cuál es el motivo? Porque el sector que producía ha sido relativamente castigado, ha sido expropiado, ha habido un cierre brutal de empresas pequeñas, medianas y grandes. Se estima que de 12.000 hay hoy en día 4.000. En Venezuela no hay papel higiénico porque no hay sector productivo. El sector productivo está quebrado, está casi desaparecido. El Estado fundamentalmente es el que se encarga de importar y a través de mecanismos que ellos han creado, redistribuir esos bienes. Y ahora se importa menos que antes. Fíjate las colas que se hacen y apenas son las 6:30 de la mañana. Además, lo importante es que la gente viene de distintos lugares de la ciudad. Por ejemplo, Lili, vienes de Santa Rosa, ¿cuánto tiempo te toma llegar desde tu casa hasta acá? Como unos 45 minutos. Por lo menos 45 minutos. Las colas y las bromas. Nosotros somos los de abajo. Ajá. Los que no tenemos ninguna ventaja de... Pero los de abajo, el chavismo no era el pueblo. ¿Qué hace el pobre? Resignarse, porque usted está haciendo una cola aquí a las 7 de la mañana para comprar ¿qué? Lo que hay. Antes no se veía eso. Quieren que nos acostumbremos a vivir así. Sí. Bueno, esta no es la Venezuela que ni teníamos, ni es la Venezuela que nos merecemos. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte lo que se está viviendo ahorita aquí en Venezuela. Y es un país rico, porque tienen ustedes petróleo. Ahora, por ejemplo, a mí me parece que es culpa del presidente. Ajá. ¿Qué más puede hacer? Que no sabe administrar este país. Eso es todo. Cada vez que una vez se hace cola, cuando llega ya no hay nada. O no hay el producto que está buscando. A veces tenemos que hacer 4 o 5 colas en todos los sitios, todas las semanas, para poder conseguir las cosas. Estamos, ¿cómo se llama? Ya obstinados ya. Bueno, está obstinado usted, yo no estoy obstinado. Bueno, usted sigue haciendo la cola. Yo sigo haciendo mi cola, pues. Sigue haciendo la cola. No hable por mí, no hable por mí. No hable por mí, no hable por mí. Me gusta, me encanta esto. ¡Viva la revolución! Yo estoy con la revolución. Yo no. Veis que para que la televisión y ningún medio de comunicación pueda grabar las colas, les suben a la parte de arriba
y así desde fuera no podemos ver la cantidad de gente que está haciendo colas pues, para elementos básicos necesarios. La técnica es esconder la realidad, así de triste. Voy a acercarme a las colas con Lili para que, bueno, veáis la espectacularidad de lo que es el día a día del venezolano tras 16 años de chavismo. Lo más importante es que no salgan imágenes de colas grandes, ¿no? No, porque lo esconden. Ya a las 6 de la mañana hay 3.000, 4.000 personas. 3.000, 4.000 personas un sábado por la mañana aquí. Pero y todo para tener productos básicos. El día a día del venezolano es salir a las colas desde las 5 de la mañana o más temprano hasta dando vuelta a ver dónde consigue. Porque no en todos los establecimientos consiguen la cesta básica. ¿Y esta escasez no existía antes del chavismo? No, vale. Tú llegabas a un supermercado y tú comprabas calidad, cantidad y lo que tú quisieras. El ciudadano de a pie tiene dos formas de conseguir el papel higiénico. La primera es a través del imperio capitalista norteamericano. La misma empresa importadora estás diciendo pues, que al final el dinero se mueve en los mismos círculos oligárquicos, claro, ¿no? Porque al final es como una gente que tiene el poder de decir que viene y que no, y que se vende y que no, y es el mismo gobierno. Ajá. Y ahora la mayoría de las cosas que compramos son de otros países. ¿Papel higiénico? Papel higiénico. Sí. Y dice que es fabricado y distribuido por Sunflower Extra en Miami, Florida. Ajá. En lo que ellos llaman que es el imperio, ¿no? Ajá. Y resulta que están trayendo papel higiénico. Y que están sacando beneficio de la desgracia del ciudadano. Exacto. Esto es oro para los venezolanos. Papel higiénico es oro para los venezolanos. Unas toallas sanitarias es oro para una mujer. Otra de las maneras que tienen para conseguirlo es a través de Alba. ¿Les suena Alba? Pero es más flagrante, incluso más delictivo esto del papel. No solo la empresa que nos has explicado, que viene de Miami, es una empresa de la cual al final tiene comisión el propio Estado y que gana dinero con la desgracia del ciudadano, sino que hay una empresa venezolana. Hay una empresa creada por el gobierno de Venezuela que se llama ALBA. Tiene que ver con el ALBA, que fue un organismo creado por Chávez para varios países que andan en la misma onda del socialismo y del chavismo, ¿no? Y este papel higiénico es pagado, financiado por el gobierno de Venezuela para el país de El Salvador. Este papel higiénico no se fabrica aquí, pero lo paga el gobierno venezolano con nuestro dinero. Y no reporta. No va a Venezuela. Se vende en El Salvador a mejores precios para los salvadoreños, porque al final es parte del modelo socialista que ellos quieren tratar de impulsar en otros países, como está pasando por ejemplo en España, para cautivar a la gente. ¿Les suena Alba? El Banco Alba, Alianza Bolivariana para América, fue ese que pagó a Juan Carlos Monedero los 425.000 euros por asesorar al país. Abrir una empresa, ya digo, para articular la tuerca, para articular otros proyectos de comunicación y al mismo tiempo para establecer la relación con el Banco del Alba. ¿Cómo es posible este nivel de pobreza en un país con una de las mayores reservas petrolíferas del mundo? ¿Cómo es posible que haya tanta miseria en una Venezuela donde llenar el depósito de un coche apenas cuesta 10 céntimos de euro? ¿Dónde ha ido a parar el dinero del petróleo? Exactamente, esa es la pregunta del siglo, ¿eh? Sí, ¿qué se ha hecho de ese dinero? Sí, en algunos casos, el chavismo lo ha utilizado para poner en marcha un aparato productivo derivado de las expropiaciones, pero que ha quebrado. ¿Sí? Ese podría ser un destino. El otro destino es esa ayuda masiva que ejerce a través de Petrocaribe, acuerdos, por ejemplo, con Cuba, acuerdos con Nicaragua, acuerdos con otros regímenes afines. ¿Sí? Incluso algún partido político español. Es posible. Muchos de ellos hicieron su pasantía por allá. Ajá. O sea, que ese dinero se ha ido fugando hasta el punto de que sin ningún tipo de control, porque en Venezuela no hay control. Es decir, en Venezuela, anteriormente, todos los contratos, convenios que el Estado firmaba con terceros países
pasaba por el ojo escrutador del Congreso de la República y se sometía a debate público. Hoy en día eso no es posible. Todo el mundo se pregunta qué pasó con ese dinero. Si hubo más de 800.000 dólares que entraron al país por el petróleo. 800.000 millones de Perdón, 800.000 millones de dólares. Del petróleo que se ha pagado durante 10 años y del que ha ingresado petróleo. Venezuela. Estamos poniendo gasolina, vamos a ver lo que cuesta llenar el depósito en Venezuela. Os recuerdo que 1 euro son 200 bolívares. Hemos puesto 44 litros y medio. Y vale 4.30. Y vale 4 bolívares con 30. ¿Cuántos son 4 bolívares? 4 bolívares. ¿Cuántos son 4 bolívares? 20 centavos. 20 céntimos de euro. Somos un programa humilde, pero sí que tenemos presupuesto para llenar el próximo depósito. Los próximos 40 litros de gasolina te los pagamos nosotros, Francisco. 40 litros de gasolina para el próximo llenada. Gracias. Eso es lo que nadie se explica, ¿no? Un país tan rico, ¿cómo puede estar tan pobre? Nosotros logramos demostrarle al mundo que la faja del Orinoco es la reserva de petróleo más grande de este planeta. Es, valga la redundancia, equivalente al presupuesto nacional enunciado de esa manera en el ejercicio para más de 400 años. Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo y de gas. Los venezolanos se preguntan cómo esto siendo así podemos ser tan pobres. Los españoles nos preguntamos, ¿podemos ser Venezuela? El régimen chavista tuvo todo el dinero del mundo. El barril de petróleo pasó de $8 cuando llegaron a 150. Ha sido la bonanza petrolera más grande de nuestra historia. Controlaron los poderes públicos, impusieron su hegemonía constitucional y tuvieron una cruel indiferencia de la comunidad internacional hasta nuestra lucha. Es más, yo diría complicidad con el régimen chavista. Aún así, no lograron doblegar al pueblo venezolano. Ella es María Corina Machado y habla alto y claro. Es la que dicen puede ser la nueva candidata a la cárcel de Ramo Verde después de Antonio Ledesma, el último preso político del chavismo y que tuvimos la semana pasada en exclusiva. Cuando miras a España y ves la situación y ves a Pablo Iglesias, a Juan Carlos Monedero, asesor del gobierno chavista, ¿qué piensas? Fíjense, hace 16 años los venezolanos no creímos que era posible que un régimen, en nuestro caso con antecedentes militaristas, pero sobre todo con un corte profundamente populista, pudiera generar un deterioro tan acelerado de las instituciones para acabar la democracia y para instaurar lo que hay hoy, que es una dictadura disfrazada. Es triste oír esto, ¿no? Que habláis que hay una dictadura, que lo decís los diputados, que lo decís los políticos, los líderes. Bueno, pero es que está claro que una democracia es mucho más que hacer elecciones. La democracia tiene que ver con 3 cosas, 3 dimensiones. La forma como se obtiene el poder, la forma como se ejerce el poder y el fin del poder mismo. Hoy en día las 3 dimensiones están seriamente, ya no diríamos cuestionadas, sino totalmente destruidas. Estabas explicando cómo un venezolano jamás se hubiera imaginado que alguien del populista por el pueblo acabe siendo caudillista y dictatorial. ¿Esto nos puede pasar en España? Bueno, yo creo que esto nos puede pasar a cualquier sociedad. La situación venezolana hace 16 años fue que la corrupción, los errores que se cometió en el sistema de partidos hizo que muchos venezolanos fueran progresivamente perdiendo incluso la confianza en la propia democracia. Yo siempre he dicho que este régimen que dice querer a los pobres, digo sí, los quiere bien pobres. Nos quiere pobres y dependientes. El proceso es el mismo, ¿no? Proceso constituyente, cambio de constitución. Es realmente aterrador cómo se repite paso a paso esta receta en varios países. No solamente en Venezuela, vemos también otros países de América Latina. En esta hora, Maduro tiene un rechazo que llega a casi el 90% de la población. Y a pesar de las amenazas, de esta resolución inconstitucional que amenaza con utilizar las armas de guerra de las Fuerzas Armadas en contra del pueblo que se manifiesta, a pesar de la tortura, de la violación de los derechos humanos y de la censura, los venezolanos hemos elevado nuestra voz y muy pronto transitaremos a la democracia en paz.
Desabastecimiento, colas y precios por las nubes. El año pasado, Venezuela sufrió la inflación más alta del mundo. El dinero oficial allí no vale nada y muchos ciudadanos se lo llevan fuera del país. El que tiene la posibilidad de sacar su capital lo hace al exterior, más eludiendo control de cambio. La fuga de capitales el año pasado fue mayor que el año anterior, es decir, y cada día es mayor. En consecuencia, no hay control de cambio que valga la pena, porque no existen opciones fiables y sectores para invertir, porque el gobierno es enemigo de la inversión privada. Fijaos lo que es tener un montón de bolívares, cientos de bolívares, miles de bolívares. Esto que suman, Carlos, ¿cuánto? ¿Cuánto es eso? 4.000. 4.000 bolívares. Dices, Dios mío, qué pasta. Pareciera un montón de dinero. Sí. Muchos billetes. Muchos billetes. La realidad es que son menos de 20 euros. Menos de 20 euros. Es lo que es darle a la maquinita de imprimir billetes a montón y de repartir ese dinero en la calle. Es lo que propone Juan Carlos Monedero para el sur de Europa. Es lo que hizo un estudio que costó 425.000 euros para la moneda del sur de América, que es el sucre. El sucre. Y esto no funciona. Mira, la realidad es que la economía venezolana es la que peor desenvolvimiento tiene no solo entre los países petroleros, sino prácticamente en el mundo. Cómo alguien con tanto dinero como el gobierno chavista simplemente despilfarró todo, regaló y se lo rumbeó, como decimos nosotros, se fueron de marcha con el dinero de los venezolanos. Oye, y al final eso es lo que estamos viviendo. ¿Hay democracia real en Venezuela? ¿Cómo pudo ganar alguien como Chávez unas elecciones democráticas? Evelio, un cirujano que ha vivido en Venezuela y Cuba, tiene la respuesta. Oye, ¿en Venezuela hay democracia ahora mismo? Para nada, para nada. Un lugar donde tú tienes que esconderte, no puedes tomar una foto porque una autoridad cualquiera te puede reprimir, donde no puedes manifestarte abiertamente, eso no es democracia. Hasta yo en un momento llegué a dudar y dije, oye, aquí hace falta un cambio, vamos a darle la oportunidad, a ver si eso es cierto. Pero todo es la misma mentira y la misma falacia que se hizo en Cuba en el año 59. Las mismas palabras de Fidel Castro en el año 59. Aquí en Venezuela decíais, no somos Cuba, ¿no? Exactamente. Y en España dicen, no somos Venezuela. No somos Venezuela. En España, claro, me encanta que me traigas el tema porque yo vengo de España con este chico. Ajá. No sé si le conoces, se sí, llama Pablo cómo no. Iglesias. Sí, cómo no. La asesoría de Juan Carlos Monedero, ¿estas son sus políticas las que se han aplicado aquí? Por supuesto. ¿Y la casta? Cuando hablan de la cúpula, la casta... Pero sí, nada, es cambiar una casta por otra. ¡Sinvergüenzas, castas! Y ella, esa casta de privilegio. ¡Casta! ¡Casta! Ahora tenemos la casta de los boliburgueses. Y son burgueses, pero bolivarianos, ¿no? Bolivarianos. Boliburgueses. Boliburgueses, exacto. Tenemos la casta de los bolivarianos, a los cuales son intocables. Esa es la realidad de Venezuela hoy. De Venezuela. Y tenemos que vivir detrás de la reja y tenemos que vivir con miedo. Con miedo. En Cuba... El miedo de la inseguridad, en mi opinión, es una política de Estado. Para poder ganar, dice Pablo Iglesias, hace falta convertirse en pueblo. No sé si te van sonando estas frases. Sí, pero un proceso ¿sabes qué hacía Fidel Castro y era algo muy típico? ¿Qué hacía? Nosotros, cuando se paraba en la tarima, decía, nosotros vamos a hacer. Pero nosotros era el pueblo que estaba allá señalado, no nosotros, ustedes son los que van a hacer. Anda y pregúntale a un general de la Guardia Nacional o pregúntale aquí a un general de las Fuerzas Armadas si no consigue leche. O pregúntele a un viceministro o un ministro si no consigue leche. O vente por una autopista o por una carretera y te vas a conseguir que si tú traes un camión con quesos que fabricaste allá en un pueblo tirado en el mundo, no tienes que dejarle en cada alcabala de la Guardia Nacional, y cuidado si por esto no me meten preso al salir de esto, o cuando tú lo publiques en España, ¿ok? ¿Qué le dirías a los españoles? Un país que tenga instituciones que funcionen es un país que merece la pena preservarse, cuidarlo y protegerlo, y cuidarlo de los charlatanes. Cuidemos las instituciones. Con todo lo que nos ha pasado, lo que comenzó siendo una pregunta,
comenzó siendo Podemos Ser Venezuela, parece que está más cerca de la afirmación. Podemos ser Venezuela. Nos vamos a ver a venezolanos que viven en Madrid y que no están de acuerdo con todo lo que está pasando. No quieren que digamos aquello de éramos felices y no lo sabíamos. Ahora os presentamos a William Cárdenas y José Antonio Puglisi, personas que huyeron de su país por disentir de las políticas chavistas. Es la realidad de la Venezuela de hoy, ¿no? Hoy en día es que no puedes ni tomar fotos en las colas, ni puedes protestar porque estás expuesto a que te atropellen. ¿Esto puede pasar en España? La responsabilidad que hemos asumido, ¿no?, de advertir a la sociedad española que está corriendo un gravísimo riesgo si apuesta por una aventura. Yo creo que el camino pasa por, sí, hay que hacer cambios, hay que regenerar cosas, pero con sensatez, no ponerte en manos de aventureros como le ocurrió a la sociedad venezolana. Yo creo que aquí en España la sociedad civil tiene que reaccionar y darse cuenta que las aventuras no traen buenos resultados. Ahí está el caso de Venezuela. Cambio de constitución y empoderemos al pueblo. Esto es lo mismo que proponen aquí. ¡Nuestro pueblo hay que empoderarlo! Empoderar a mi pueblo, lo fundamental es empoderar a la gente. Todo parece una copia al calco de lo que hizo Chávez, ¿no? La aparición del Mesías, el populismo, las mentiras, una oferta de que iba a solucionarle las cosas a una sociedad que estaba necesitada de ese mensaje. Y bueno, pues la sociedad cometió el error de creer en esos discursos, ¿no? Muchas ofertas, muchas promesas y al final las consecuencias las estamos viviendo hoy en día, ¿no? Un comunicador nato como Hugo Chávez, de un gran comunicador como Pablo Iglesias. Yo creo que el tema de la imagen y de los medios de comunicación es estratégico. Teníamos el programa de Lo Presidente de Hugo Chávez, que fue una catapulta para su popularidad. Aló, presidente. Reconozco que estoy indignado porque he escuchado decir barbaridades sobre Chávez con su cadáver aún caliente. Hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. Has podido estar en Venezuela, tienes imágenes, te has documentado y ves los resultados de ese experimento feroz que ha sido la revolución bolivariana y el llamado socialismo del siglo XXI. ¿Cuál es tu conclusión de esos valores del socialismo que dejó para el socialismo del siglo XXI? Es un work in progress. Esto es el socialismo del siglo XXI. Son las ideas que quieren trasladar al territorio español. Yo creo que más desafortunadas no pueden haber sido, ¿no? La propaganda chavista quiere vender una imagen de Venezuela muy distinta a la real. Así que han organizado en Madrid la exposición Venezuela de Verdad, en donde cuentan precisamente eso. Medias verdades. Venezolanos residentes en Madrid han acudido a protestar al lugar porque al final una verdad a medias es la mayor de las mentiras. Son las protestas de los ciudadanos venezolanos en el Círculo de Bellas Artes. ¿Por qué? Porque hay una exposición del gobierno chavista. Ciudadanos venezolanos indignados con Podemos. Venid. Contadme, para los espectadores de Telemadrid, para los españoles que temen la llegada de un régimen chavista, ¿podemos ser Venezuela? Sí, es muy fácil. Nosotros dijimos que no éramos Cuba y llegamos a lo que hoy están. España no puede olvidarse ni dejar en manos de los demás lo que le corresponde hacer, defender su democracia. Hay que salir a la calle y defender lo que es tuyo, reclamarle a tu concejal, reclamarle a tu ministro, reclamarle a tu presidente sus deberes. Y cuando no lo hacemos, pasa lo que pasó en Venezuela. Y ahora está Podemos, criado en Venezuela, son los hijos putativos de Chávez y de Maduro y de los Castro. Somos Podemos. ¿Podemos qué? ¿Podemos jodernos? Los que dicen ahora que no son chavistas. No son chavistas. Exacto. Que no una copia mala de Chávez. Es una copia mala, ¿no? Los venezolanos vamos a salvar a los españoles de la dictadura nueva, de la dictadura Podemos. Y ahora en Venezuela hay dictadura. En Venezuela hay terrorismo. Terrorismo. Un gobierno terrorista, asesino. Que mata estudiantes. Corrupto. Corrupto. Ladrón. Me molesta
cuando muchos del medio de comunicación dicen es que España no es Venezuela, es que Venezuela no era Cuba. Entonces ahora dicen es que España no es Venezuela. Claro, si Monedero gobierna, España será igual o peor que Venezuela. En Venezuela, las calles están manchadas de sangre porque matan a un venezolano cada 20 minutos. ¿Esto puede pasar en España? Si los españoles no se avispan, sí, porque en Venezuela no era eso así, no estábamos así y ahora es un horror. Monedero, Rejón, todos ellos tienen las mismas ideas que el gobierno chavista. Incluso Pablo Iglesias ha salido en más de una ocasión diciendo Chávez es un grande, viva el gobierno de Chávez. Hugo Chávez era la democracia. Cuba decía no somos Rusia, Venezuela dice no somos Cuba y ahora dicen España no es Venezuela. Puede pasar lo mismo. ¿Puede pasar? Puede pasar lo mismo, porque lamentablemente ahorita los españoles pueden ser que estén cansados de un modelo de gobierno, del PP, del PSOE, de lo mismo de siempre, pero no se dejen engañar. Es triste, pero si se dejan engañar va a pasar lo mismo que en Venezuela. En Venezuela entra Chávez por una decepción con los partidos de siempre. Democráticamente. Entró democráticamente. ¿Y ahora hay democracia en Venezuela? Ahora no hay democracia. El hecho de que tú no puedas salir a protestar. A mí me secuestraron y yo lo único que estaba haciendo era trabajar. Yo estaba trabajando. ¿Te secuestraron? Frente a la Guardia Nacional, frente a la hacienda pública que estaba vigilada por la Guardia Nacional. Nadie hizo nada. ¿Cuál es la frase que decíais allí? ¿Éramos felices? Éramos felices y no lo sabíamos. A Chávez le debemos la recuperación de la política como un arte plebeyo y cotidiano. El socialismo como democracia sin fin. ¿Por qué tú no puedes entrar a la exposición? ¿Porque llevas la gorra con las 7 estrellas y no las 8 de Chávez? Mira, acabo de pasar, un funcionario me dice... ¿No te dejan? Me dice que sí, que la entrada es libre, pero que si yo soy venezolano tengo que esperar a mañana porque hoy es el acto inaugural. Realmente vienen a presumir de lo que han logrado en Venezuela, pero no dejan entrar a los venezolanos. No nos dejan entrar, no podemos expresar realmente qué es lo que está pasando allí. Nos vamos para adentro. Venga, vamos a ver si nos dejan entrar. Ojalá. Somos de Telemadrid. Vamos a hablar con ahí, ¿vale? Gracias. Somos prensa de Telemadrid. Queremos ver la exposición. A partir de las 3 esto va a estar abierto mañana. A partir de las 3 de hoy, ¿podemos entrar? Cuando quieras, sí. Bueno, pues lo vuelvo a intentar a las 3. Volveremos luego a la exposición. No sin antes comprobar cómo en otra parte de la ciudad, en Callao, son muchos los españoles que se unen a las protestas contra el régimen de Maduro. La protesta frente al Círculo de Bellas Artes se completa con una manifestación de españoles anti-Podemos. Vemos banderas de España, banderas de Venezuela. ¿Y por qué es la protesta hoy? Antipodemos. Antipodemos, así. ¿Por qué? Antipodemos y antichavista. Para que no se Podemos. Que no quieren ustedes a Podemos. Sinvergüenza, ¿no? ¿Pero por qué no le quieren? Porque no, porque viene a robarnos el dinero. Viene a quedarse con lo de los demás. Porque son lo mismo que es el comunismo puro. Podemos abajo. Podemos abajo. Arriba España. Arriba España democrática. No se equivoquen, que la historia está documentada. Que miren bien antes de votar. ¡A Podemos! ¡Queremos! ¡A Podemos! ¿Por qué? Porque es una dictadura encubierta. Si Podemos llega al poder, el problema va a ser mayor. Por supuesto, en todos los órdenes, empezando por el económico. ¿Usted cree que Monedero, Pablo Iglesias, Errejón es la catástrofe? Y no solo eso, sino que estos señores lo único que aportan es su honradez. Y se ha demostrado que no son honrados, porque, claro, uno se ha pringado en 1.800 euros al mes. Él no tenía opción a pringarse más. Y otro señor... No, pero nos traen el chavismo, que ha demostrado Bueno, pues el chavismo acaba de venir de Cuba. Y a mí la gente, allí todos son universitarios, hasta la persona que va en un taxi de bicicleta. Y me dicen, mire, yo no he comido carne en 5 años. Volvemos a las 3, como nos habían dicho. ¿Tú eres ciudadano? Sí, ciudadano Caque. El programa es muy de... Ciudadano Caque. Yo soy Caque. Encantado. Okay, entonces, lo que nos preguntamos los ciudadanos es si en Venezuela hay presunción de inocencia, si hay democracia. Nos están llegando noticias del encarcelamiento de un alcalde con el que estuvimos antes de venir a España. Y también debe tener noticias de ministros nuestros que también han sido enjuiciados. Porque el problema no es ni porque sea alcalde, ni porque sea de la oposición. El problema es que es antichavista y el que sea antichavista va a la cárcel. Pregunto. Pero vete a Venezuela.
Venezuela. De ahí vengo y te involucra. Entrevisté yo al alcalde Antonio Ledesma. Claro. Y me dijo que los soldados entraron en su despacho y le quitaron el 95% de sus poderes cuando tomó posesión. Dijeron que salió esposado. Es mentira. Bueno, las imágenes, salió escoltado por la policía. Ah, no, claro, por los soldados. a una persona que se detiene. Pero ¿cómo se detiene a un político en una democracia? Antonio Ledesma, que el día de hoy, por orden de la Fiscalía, fue capturado y va a ser procesado por la justicia venezolana. A mí me gusta la democracia. A mí también me gusta la democracia. ¿Y por qué no la hay en porque, por supuesto que la hay. Pero aquí en España hay democracia y se puede hablar con Claro, y en Venezuela también. ¿Ah, sí? Claro, por supuesto. Pero solo lo dicen desde los órganos oficiales. Tanto como en España, y no sé si más que en España. Es que me dicen a mí que Venezuela es una democracia. Y por eso me he venido a Venezuela. ¿Lo es o no lo es? No lo es. Venezuela es un país donde lo que se consagra como democracia, que es la ley, su cumplimiento y la sanción por su incumplimiento, no se da. ¿Han matado a un estudiante por manifestarse? No. Bueno, a Leopoldo le metieron en la cárcel por hacer una manifestación. Mira, la democracia. Todo eso que tú estás diciendo refleja un punto de vista que tú tienes, pero te puedo decir, por ejemplo, que ese funcionario policial que disparó contra ese muchacho está siendo enjuiciado y está preso. ¿Es cierto que han cambiado la ley y se puede disparar a los manifestantes? No existe ninguna ley. ¿Es cierto que se ha cambiado una ley? No existe ninguna ley que dice eso. ¿Qué disparate es ese? Anticipándose a la posibilidad de nuevas revueltas callejeras en contra de su régimen, el propio Maduro autorizó el uso de la fuerza potencialmente mortal contra lo que llama las guarimbas. ¿Y la presunción de inocencia cómo anda allí? Bueno, pero es que la presunción de inocencia dura hasta que se produce una Pero de momento está en la cárcel con Leopoldo. Bueno, Leopoldo López lleva un año en la cárcel. En todos los países del mundo la presunción de inocencia, en todo el mundo la presunción de inocencia es hasta que se produzca una sentencia definitiva, pero hay procedimientos en los cuales la persona queda detenida preventivamente. La ONU pide su excarcelación. Todos los organismos de derechos internacionales lo piden. No todos los organismos. Hay muchos organismos. María Corina tiene prohibición de salir desde hace 10 meses del país. ¿Eso es demócrata? Pues yo no sabía que María Corina. ¿A usted le gusta la política de Pablo Iglesias, de Juan Carlos Monedero? ¿Le gusta? No, mira, yo no estoy muy enterado de los detalles de la política de Pablo Iglesias y de Juan Carlos Monedero. Dicen que ustedes lo financiaron. Bueno, pero eso es otro. El chavismo ha fracasado. En los últimos 15 años, la política chavista, ingresando 800.000 millones de dólares en petróleo, que no han servido más que para que Venezuela sea uno de los países más pobres de América. Que no han servido, hermano. Funciona el chavismo. Funciona el chavismo. Al pueblo. El pueblo. Miremos de lo que está sucediendo aquí, cómo estamos aquí. Aquí para todo es una cola. Aquí no se ve, no hay comida, aquí no hay nada, aquí no se ve nada. Tú lo que estás es haciendo afirmaciones para tu objetivas, están matando a los niños. Pero no. Han matado a un niño. Están matando a los niños, es una expresión tuya. Hubo un hecho lamentable donde un funcionario también la mataron por manifestarse. ¿De quién? A una Miss Venezuela la mataron por manifestarse. Bueno, ha habido hechos aislados. Hechos aislados. Están enjuiciando. Hechos aislados en un país demócrata. Hechos aislados que maten a gente. No, espérate un momentito. Hechos aislados. Son funcionarios que están siendo enjuiciados. ¿Pero creen ustedes en la democracia? Por supuesto. Quien nos parece que no crees tú. No, yo creo, pero... Disculpa, un segundo. No, yo tengo que... Yo entiendo el abordaje. Vamos a grabar arriba. Es que yo entiendo el abordaje. Yo soy defensor de los derechos humanos. Ya, discúlpame, esto era por acreditación y tú no estabas acreditado. No, me han acreditado ahora allá abajo. Vamos a grabar la exposición. ¿Cuál es tu nombre? Soy Caque Minuesa de Telemadrid. ¿Y quién te acreditó? Abajo. Mira, estoy acreditado. Bueno. Adelante. Gracias. Estoy autorizado. Sí, pero me están confirmando. ¿Eh? Me lo están confirmando. ¿Te lo están confirmando? Mira. Expo Venezuela de verdad. Vale, ¿Eh? Sí, yo me calmo, pero hemos seguido los cauces. No lo seguiste, pero puedes esperar 5 minutos. No lo seguí. Si la verdadera Venezuela se quiere mostrar, pues se tiene que mostrar de verdad, no prohibiendo a los medios de comunicación que hablen. Bueno, por eso vengo yo, para no contar ningún disparate, para contar lo que pasa.
En Venezuela hay más democracia que aquí. ¿Sí? Por supuesto. Nos impiden la entrada a Telemadrid. ¿Tú crees que esto es normal? Pues sí. Una exposición pública a un medio de comunicación público. Yo no os hubiera dejado ni pasar de abajo, porque contáis, ya te digo lo que... Tú no nos hubieras dejado porque a ti te gusta mandar si pudieras, ¿verdad? Yo no os hubiera dejado. ¿Y cómo te gusta mandar? Mira, ¿ves lo que está grabando? ¿Cómo te gusta eso? Pues mira, yo soy... Eres chavista, ¿no? Yo no os hubiera dejado pasar. Yo soy una ciudadana... Podemos ya, y no nos dejan entrar. Este es el chavismo. Tenemos autorización para entrar, pero ya los bolivarianos demócratas dicen que no podemos entrar pese a estar autorizados. ¿Por qué? ¿Por hacer preguntas incómodas a un ministro? ¿Por preguntar por un niño al que han matado con 14 años por manifestarse? Mira, ahí dentro música, pero música al son del chavismo. Como han podido comprobar en el programa, esta es la Venezuela de verdad. La Venezuela que nos quieren esconder. La Venezuela de la pobreza, del hambre, de la miseria. Una Venezuela que nos quieren ocultar, pero que nosotros hemos encontrado. Esperemos que nunca la veamos en España.